Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, la conductora y productora ejecutiva de este espacio. Como siempre les digo, un espacio que es más de ustedes que mío, donde vamos a estar conversando con los protagonistas de la noticia, académicos y todos aquellos que están siendo parte de la política del mundo. Como cada semana los invito a leer mi columna de opinión en Digital Dominion, ya saben, los días sábados donde estoy analizando allí de manera bien digerible todas las cosas que están sucediendo a nivel político y cultural. Esta semana tengo conmigo una invitada muy, pero que muy especial. Y sé que a veces digo lo mismo, pero en esta ocasión sí que lo es. La primera vez que yo escuché hablar a esta mujer, yo sentía que yo estaba hablando frente a un espejo, porque hablábamos lo mismo, en el mismo tono, en las mismas formas y con la misma verticalidad. Yo me he ganado muchos motes, entre ellos Huracán, Talibana, Margaret Thatcher, y para usted de contar. Ya a estas alturas poco me puede importar, porque resulta que todo lo que dije en su momento, todo se ha cumplido. Entonces no estaban tan equivocadas mis posturas. Esta semana tengo conmigo a Elizabeth Torres, quien es la delegada congresional por la estadidad en Puerto Rico. Elizabeth ha sido una mujer muy frontal desde sus inicios. Ella sola se ha abierto un espacio en la opinión pública puertorriqueña, nada fácil, teniendo una clase política que está prácticamente enquistada. Y siempre lo digo, los mismos que están hoy en el Senado eran los mismos que estaban en el Senado ayer, cuando yo era una niña y estaba en casa de mi abuelo en Ay Bonito. La misma gente, los mismos rostros y con las mismas malas mañas. Elizabeth ha venido a romper esa suerte de status quo en la política puertorriqueña. Y hoy la tengo conmigo, vamos a estar conversando los minutos de que dura el programa sobre el futuro de Puerto Rico. Puerto Rico está en este momento, en un punto bien crítico, como he comentado en otras ocasiones, para que haya llegado al Senado una propuesta de que, por ejemplo, con la venta de marihuana se pueda pagar la deuda fiscal del país. Hay que verle la cara a tal propuesta. Un país tan conservador que ya abiertamente habla de aborto y tantas otras cosas que yo jamás imaginé que iban a llegar. Y aunque suene mórbido, hasta me alegro que mis padres, mis abuelos, mis tíos no puedan ver nada de esto. Mis padres, yo los tengo muy protegidos y mis tíos y abuelos pues ya no están vivos para ver esto, pero se hubieran vuelto a morir si ven el estado en el que está el país donde ellos hicieron vida, donde hicieron familia y donde yo me crié orgullosamente. Bienvenida, Elizabeth, ¿cómo estás? Wow, yo creo que aquí la persona especial eres tú. Y te agradezco profundamente que me hayas invitado a tu espacio. Para mí es un honor hablar con personas que conocen desde la experiencia las cosas que yo denuncio y que desesperadamente advierto desde el amor y a veces desde el desespero a mi pueblo lo que el futuro les depara si seguimos como estamos. Como bien dices, desde el 2019 particularmente, yo empecé a abrirme un espacio mediático, crear una plataforma, porque sé que los medios corporativos en Puerto Rico se deben a la izquierda más radical que está atada a otros grupos de Latinoamérica y del mundo. Y como yo he dicho, muchos medios colaboran con una agenda de destrucción de la libertad, una agenda liberticida, algunos con conocimiento y otros simplemente porque sus conciencias están compradas con dinero, ¿verdad? Para ser literales. Y cuando yo vi eso, porque lo viví en carne propia, como la prensa se parcializaba en un asunto que yo tenía personal, pero que envolvía figuras políticas, pues entonces decidí abrir mi espacio. Y un poco empezó el espacio que se llama La Premisa Inarticulada, que tengo todos mis medios, Facebook, Instagram, me consiguen en Telegram, en Rumble, que ahora Telegram y Rumble son nuestro refugio, ¿verdad? El refugio cibernético de los censurados. Eh, Empecé a hablar de mi situación personal, pero extrapolándola a lo político, porque estábamos hablando en aquel momento de una figura que pretendía liderar la isla y que venía desde unas posturas social comunistas, aunque contradictorias, ¿verdad? Porque alimentó su fortuna a través del capitalismo y a través de ese capitalismo que ellos critican tanto y a través también de contratos con los partidos corruptos que esa persona decía combatir. Y que hoy terminó trabajando, como ya había anticipado, con uno de esos partidos que la contrató, ¿verdad? Y estoy hablando de una candidata que
que dijo que nunca iba a estar en ningún partido político y que más adelante se hace parte del movimiento Victoria Ciudadana que nace en el 2019 y que la utiliza ella como un trampolín para darle fama a ese movimiento porque ella ya había corrido independiente el cuatrienio anterior. Y entonces esta figura se hace la cara de este movimiento y entonces yo mi situación personal la extrapolo al efecto que va a tener, ¿verdad? Mi situación personal de mentiras y de casos fabricados sobre Puerto Rico. Y entonces cuando el movimiento Victoria Ciudadana, que es un partido cuyos fundadores son todos comunistas, abiertamente comunistas, ¿verdad? Personas que ya tienen una trayectoria en Puerto Rico y que colaboran con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela y con otros países. Empecé a utilizar mi conocimiento historiográfico, ¿verdad? De cómo entender la historia para escribirla desde la verdad más cercana, ¿verdad? Dentro de lo que se puede ser objetivo. Y entonces empecé a hablar de cuáles eran las raíces de ese movimiento y lo que le deparaba a Puerto Rico de cara al futuro. Y anticipé, no solamente expliqué quién es el movimiento Victoria Ciudadana y cómo yo até absolutamente todos medios, grupos pequeñitos comunistas que estaban separados por algunas ronchas que tenían, se unificaron para formar este partido, cómo llegaron a acuerdos para utilizar esa figura que ya era conocida en Puerto Rico, que aunque ellos no estaban de acuerdo con esa figura, era la entrada al Senado de Puerto Rico y en efecto ocurrió. Ella no gana las elecciones por segunda vez, pero le da la entrada a 4 miembros de este nuevo partido comunista en Puerto Rico, el Movimiento Victoria Ciudadana. Entonces, ahí fue que mis redes sociales explotaron, yo empecé a hablar de cómo a través del movimiento Victoria Ciudadana y de la colectiva feminista en construcción, que es un grupo también marxista, abiertamente así se catalogan, ¿verdad? En contra del patriarcado, que solamente existe en la mente de esas mujeres, y de toda esta comunismo cultural, ¿verdad? Es propagar las ideas políticas y económicas del comunismo, pero desde una plataforma cultural. Eso era. Entonces empecé a hablar que íbamos a estar enfrentando temas sobre la legalización de la prostitución, la legalización de todas las drogas, la ruptura familiar, la ideología de género. Empecé a hablar de que todo eso era lo que traía ese movimiento y que en Puerto Rico se iban a dar unas discusiones que nunca se habían dado antes, porque, ¿verdad? Nos consideramos una isla conservadora, que en efecto lo somos porque el 90%, dicho por Pew Review Research del 2017, que lo pueden conseguir públicamente, el 90% de la población es cristiana y es conservadora. Entonces empecé a advertir también que estos grupos iban a tener mucha notoriedad porque tienen mucha... porque la prensa corporativa los carga, la prensa de Puerto Rico es de izquierda, en lo social, en lo político y en todo. Y entonces, en efecto, todo lo que yo había anticipado, pues se dio en Puerto Rico. Tal Los como se ha dado en otros países de Latinoamérica. Así es. Los que quieran conocer de todas las redes de Elizabeth, su blog, todo, ella tiene su website www.elitorrescongreso.com. De todas maneras, va a estar en la promo del programa y va a estar en la cajita de YouTube para los que ven el programa, más no los que lo oyen. Va a tener ahí usted el acceso al enlace donde puede encontrar todo. Sugerencia de una vez, enseguida empieza a escuchar el programa, vaya al Telegram de Elizabeth porque ahí es donde ella postea absolutamente todo. A mí me causa un poco de gracia y le hace el cinismo que siempre lo llaman a uno, están locas, son unas charlatanas, son unas exageradas. Antes de Elizabeth y yo empezar a conversar, salió una noticia que la voy a leer nada más el titular y usted echa a volar su imaginación. California prohíbe la venta de autos de gasolina para el 2035. La agenda progresista, haciendo el honor a su nombre, progresando. Pero entonces después van y se ríen de Elizabeth, después van y se ríen de mí, y así van. Es mejor reírse, ¿verdad? Que enfrentar las verdades y decir las cosas y tener los pantalones y tener lo que hay que tener, como estamos O aquí sea, dos eso yo le mujeres. llamo risa de miedo. Sí, Risa causada por el temor y el miedo a enfrentar la realidad. sí, totalmente. Elizabeth, con este panorama que hay en el país, un país que hace unos días atrás fue a una convención de un partido, por ejemplo, que se ha burlado año tras año tras año de la gente. Otro partido que hace lo mismo, el otro partido que tiene ideas comunistas antiamericanas. Ninguno ha dado pie con bola, se han burlado año tras año de la ciudadanía.
Un país que está al borde del caos literalmente. Y siempre pongo el ejemplo. Cuando Hugo Chávez llega a Venezuela estaba este mismo caos. Y por no creer en ninguno de los políticos que hace 40 años habían estado en el país, le dieron oportunidad a este engendro. Y mira dónde estamos, ¿no? El país donde nací está absolutamente destruido. Y lo que más me duele y lo que más me entristece, y me estoy aguantando las lágrimas, es que el país donde yo me crié va por el mismo camino. Es así. ¿Tú le ves futuro a Puerto Rico con este escenario político que tiene en este momento? Ay, 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 mira, dicen que mientras haya vida y salud, lo último que se pierde es la esperanza. Y yo, así como hablé de cómo nace el movimiento Victoria Ciudadana y lo que se pretende hacer en Puerto Rico, que es desestabilizar la isla completa para verlos a ellos como los salvadores, y entonces lo que acabas de decir, también lo he anticipado, lo que no quiero es tener la razón como la he tenido hasta ahora, pero cuando todo eso ocurrió, nosotros somos una isla de mucha fe, y aquí hay muchos grupos de oración, hay mucha gente buena y noble que ora desde el corazón por Puerto Rico. Todavía tenemos el Cordero y la Biblia dentro de nuestro escudo, aunque hay movimientos para cambiar el escudo de Puerto Rico y sacar todo eso, porque no es inclusivo. Entonces, cuando eso ocurrió, yo vi una luz que estaba lejana, pero estaba ahí. Y fue la creación o el surgimiento de un partido conservador en la isla, que es el Proyecto Dignidad, ¿verdad? Entonces, cuando nace el movimiento Victoria Ciudadana, que es un movimiento completamente comunista, y nace Proyecto Dignidad, pues un poco yo dije, pues la balanza va más o menos, ¿verdad? Porque fíjate qué cosa, cómo nacen dos partidos completamente opuestos en todo. Entonces, pues eso me dio un poco de esperanza y de fe. Yo quiero que la gente que está escuchando esta entrevista, que no entiende tal vez la política puertorriqueña, sepa que yo vengo de uno de esos partidos políticos corruptos, que es el PNP, que es el partido más poderoso desde su fundación en Puerto Rico, y aunque alterna el poder con otro partido corrupto, que es el Partido Popular Democrático, que yo les llamo prostitutas de la misma cama, porque son amigos todos, lo que pasa es que hacen un fronte y un show para el espacio público, pero realmente ellos llegan a acuerdos entre ellos tras bastidores. Pues yo vengo del Partido Nuevo Progresista, que es un partido estadista, o sea, pro estadidad, o ese es el gancho que han estado utilizando. Y es un partido que lo funda una persona que se había declarado republicana, ¿verdad? Luisa Ferrer. Sin embargo, con el tiempo yo he descubierto que todo es una falsa, que todo es una farsa, que el partido realmente no es estadista, sino que utiliza la estadidad como gancho porque sabe que la mayoría del pueblo puertorriqueño anhela ser Estado de la Unión Norteamericana. O sea, nosotros queremos ser no un territorio explotado, sino queremos ser parte completamente de la nación norteamericana, y eso está más que evidenciado. Entonces ellos, valiéndose de ese truco político, nos han mantenido votando por ellos. Entonces, cuando nosotros votamos por ellos, esto es lo peligroso, y esta es mi denuncia y va a ser mi denuncia hasta el 2024, y me incluyo, ¿verdad? Como parte de ese problema, vamos a la urna votando por ideología política, porque para nosotros el estatus territorial es un problema, ¿verdad? Es la raíz de la mayoría de nuestros problemas, además de lo moral. Entonces, cuando vamos a la urna, votamos por esta persona que dice ser estadista y le damos el voto, pensando en la estadidad. Pero nos olvidamos que si esa persona es liberal o esa persona es de izquierda, ¿me sigue? Es de izquierda en lo social, por ejemplo, o en lo económico, pues entonces le estamos dando el voto pensando en la estadía, esa persona va a venir a implementar todas sus posturas, que es lo que nos está pasando con Pedro Pierluisi. Es el gobernador con la menor cantidad de votos. Él está gobernando toda la población con un 32%, ¿verdad? Y él es demócrata. Él está alineado a las posturas del Partido Demócrata Nacional, que es un partido fundado por el KKK, que es un partido que es el que está empujando la agenda globalista y que es el partido que empuja la agenda totalitaria, ¿verdad?, sobre la gran nación, y es el partido que carga la agenda de destrucción de la democracia estadounidense y de destrucción de la economía. Por eso hacen lo que hacen. Así que me quiero concentrar, aunque sé que si seguimos como vamos, el desenlace ya lo conocemos y lo conoces tú porque eres venezolana y vives allá, ¿verdad? Pero yo también sé que hay una esperanza, y la esperanza son los conservadores.
La esperanza es un movimiento que yo he tenido la oportunidad de viajar por los Estados Unidos y ver cómo está creciendo. De personas que como yo pensábamos que estaban solos en sus respectivos estados o en sus respectivas ciudades. De personas que estaban dando luchas en contra de la agenda totalitaria de estos partidos. Yo luego de eso salgo electa en una elección especial que no tiene que ver con partidos políticos, sino que es meramente ideológica y que adelanta la agenda de la estadidad. Y he hecho críticas desde la honestidad, pero también permanezco aquí porque sé que soy necesaria y que el voto del pueblo me ayuda a abrirme puertas para llevar este mensaje. Y entonces he estado viajando por los Estados Unidos y veo un movimiento tan esperanzador de la derecha realmente pura, que conoce el problema globalista, que no lo ignora, que ya no le llama teoría de conspiración porque todas las teorías de conspiración ya se cumplieron, y que está bien activo dentro del Partido Republicano, y también hay libertarios envueltos ahí, independientes también en los Estados Unidos, pues me da la esperanza de que todavía podemos rescatar o podemos salvar algunas vidas, porque fíjate, desde el punto de vista teológico, sabemos que esto es apocalíptico. Desde el punto de vista del cristianismo, ¿verdad? Para los que somos cristianos. Yo no soy religiosa, todo el mundo en Puerto Rico lo sabe, pero yo sí soy creyente en Dios y soy muy cristiana y respeto la libertad religiosa porque para mí la Constitución es una Biblia legal, ¿verdad? Esa es la analogía y la respeto mucho. Eh, pues yo veo que desde el punto de vista teológico, aunque nos dirige a un final que ya lo conocemos o que conocemos ya lo que va a pasar con el gobierno mundial, como sabíamos lo del euro y la moneda común, que eso estaba escrito en la Biblia y muchas otras cosas, ¿verdad? Se ha ido cumpliendo. Sabemos que tenemos una responsabilidad como cristianos de no soltar la espada, porque tenemos un llamado a seguir luchando, tenemos un llamado a liberar mentes cerradas, tenemos un llamado a salvar vidas, porque estamos enfrentando un ataque biológico, tenemos un llamado a no claudicar, porque somos el ejército, ¿verdad?, de Dios en la tierra. Eso en el ámbito teológico. Pero aunque no lo quieras ver desde el ámbito teológico, de lo que va a ocurrir y es imparable, desde el punto de vista ciudadano, tenemos una responsabilidad con nuestra libertad. Tenemos que luchar por nuestras libertades y más que la de nuestra estirpe, los que vienen después de nosotros. Y aunque la agenda globalista, ¿verdad?, probablemente se cumpla, también podemos dar la batalla o nos vamos a, ¿verdad?, vamos a ir a la trinchera y nos vamos a acostar a dormir. O sea, tenemos que luchar por dignidad, tenemos que luchar para dejar un legado. No podemos ser parte de la historia de los que dormimos. Tenemos que ser parte de ese por ciento, de ese ejército remanente que es el que siempre da la lucha en la historia. Siempre, siempre es la mínima, es un grupo mínimo el que logra los cambios. Y yo estoy agarrada de esa esperanza. Así es. Yo no soy muy religiosa tampoco y siempre cito una frase de la Biblia que a mí me sigue impactando y es que dice que la tierra y la historia vomita a los tibios. Y yo jamás he sido de ese grupo de gente. Digo, mira, así sea yo sola y lo escribí en mi columna de opinión. Por cierto, gracias a Mujeres por Puerto Rico que lo compartió 2 veces. Sí. Yo dije, así sea sola remando contra esto, pero yo no me puedo quedar callada porque es un tema de conciencia. El día de mañana, si Dios permite que yo me case y tenga hijos, yo no puedo ver al que sea mi esposo y a mis hijos y decirle, mira, este desastre, yo no hice nada, gócenselo porque, o sea, yo me crucé de manos y permití de alguna forma que esto sucediera. O sea, es un tema de conciencia. Entonces, creo firmemente, al igual que tú, que bueno, somos ese grupo de poquitos, pero que estamos, ¿no? Para los que no conocen la historia de Elizabeth, Elizabeth, además de que es delegada en el Congreso por el tema de la estadidad, políticamente hablando, ella ha estado llevando una batalla legal de varios meses. Y no solamente legal, esto es a todo nivel, porque ha sido mediático, ha sido acoso psicológico, acoso emocional, porque ya yo sé cómo son estas cosas. Ella no me tiene que contar a mí lo que ella ha vivido, porque eso lo sé yo. Ha ganado por ahora la batalla legal. La intentaron sacar de este puesto de delegada congresional. Mi pregunta es, Elizabeth, una vez que termine tu periodo, ¿tú tienes planteado continuar en política? ¿Vas a seguir como activista? ¿Te retiras? ¿Tienes alguna idea de qué vas a hacer?
Mira, un poco para que las personas que están escuchando sepan por qué terminé en los tribunales. Yo cuando salí electa en esa elección, yo salí electa como la candidata con mayor cantidad de votos. Y yo no tenía estructura política porque ya mi partido me estaba dando de codo, eso lo sabe todo Puerto Rico. Trataron, ¿verdad?, de robarme la elección, trataron de obstaculizar el recogido de endosos. En fin, trataron de sacarme de aquí porque yo no vengo de la élite política, por llamarlo de alguna manera, no tengo un bagaje dentro de la política, nunca he tenido contratos con el gobierno, yo simplemente era miembro de un partido pensando en que Puerto Rico se convierta en el Estado de la Nación como muro de contención al comunismo, ¿verdad? Yo sé que ese es el antídoto, o eso es lo que yo creo. Y hay gente que piensa distinto y lo respeto también. Pero entonces, cuando salgo electa, que salgo como la candidata con mayor cantidad de votos sin dinero, yo hice esto sin dinero, yo me fui puerta a puerta, aquí no se robaron, aquí todo se hizo en ley, en la ley, que es la ley suprema, que es la ley de Dios, que es la honestidad y haciéndolo todo, ¿verdad? Como se supone. Y fui la que más endosos recogió en un tiempo límite. Yo estudiaba derecho en ese momento, yo iba a los pueblos, por la noche me conectaba a mis clases, fue una locura. Entonces, cuando salgo electa, que me doy cuenta de lo que realmente hay detrás de la creación de esta delegación, empiezo a denunciar lo que estaba pasando y a hablar de lo mismo que yo había hecho con el movimiento Victoria Ciudadana, con un movimiento comunista. Yo le puse la lupa sobre mi partido porque yo estaba viendo que había cosas que no iban conforme a lo que yo había creído toda mi vida. Y empecé a denunciar desde adentro, como estadista y como PNP, lo que estaba ocurriendo dentro de la delegación. Y fue ahí cuando anticipé en el mes de octubre de 2021, pues yo había salido electa en julio, yo había juramentado en julio y en agosto ya los grupos radicales de izquierda, demócratas dentro de mi partido, estaban pidiendo mi destitución porque yo había ido a una marcha que había sido en agosto 14 contra la perspectiva de género y había sido una marcha convocada por Proyecto Dignidad. Y yo acudí a esa marcha para darle visibilidad al asunto. Y entonces ellos pidieron mi destitución porque entendían que yo no estaba, yo no estaba trabajando por la estadidad cuando solamente yo llevaba un mes de electa. Pero ¿qué pasa? Es porque yo soy conservadora. No querían dentro de la delegación una conservadora con moral, con valores, que no iba a seguir instrucciones del partido, que, ¿entiendes? Y entonces, pues, en octubre, cuando yo presento en septiembre mi primer informe, empezó una ola de ataque dentro del partido porque en mi primer informe yo revelo toda la verdad y pongo toda la evidencia. Entonces ahí empieza la persecución intensa sobre mí y anticipé en el mes de octubre para una cadena radial en Puerto Rico muy famosa que el partido me iba a fabricar un caso para sacarme de la delegación. Y entonces pasó octubre, noviembre, diciembre, seguí con mis denuncias, seguí presentando mis informes, que los hago públicos, aunque la ley no dice que lo tengo que hacer público, pero yo me debo al pueblo. Yo recibí, ¿verdad?, el mandato de 63.523 votantes y entiendo que represento por lo menos a un sector. No represento al pueblo, pero represento un sector. Entonces, seguí trabajando, haciendo denuncias fuertes, críticas de lo que estaba ocurriendo con este gobierno particular, porque yo le di el voto a este gobernador y rápidamente que él entró empezó con sus políticas de izquierda y yo les retiré esa confianza públicamente y me hice adversaria de mi propio partido. Y él como presidente del partido y gobernador de Puerto Rico. Entonces, cuando yo me meto con las vacunas COVID, yo hice un COVID Summit en el mes de abril para hablar sobre los efectos adversos de la vacuna. Y cuando yo hice ese COVID Summit, que ya yo estaba denunciando el negocio que había detrás de esto y todo esto, y ahí empezaron las censuras y todo, un medio, Telemundo, en Puerto Rico, lo cubrió. Fue el único medio que llegó. Aquel COVID Summit se llenó. Fue en la ciudad de San Sebastián, súper lejos para mucha gente del resto de la isla. Había gente de toda la isla, se me llenaron empezó a llenarse poco a poco hasta que llegó un momento que no cabía la gente, eran 2 pisos, por los laterales había gente de pie, o sea, fue una cosa bien tremenda y nadie en la isla le había dado voz porque no habían podido, aunque querían, muchos médicos, buenos médicos que conozco y son mis amigos, no le habían dado voz a ese tema. ¿Qué pasa? El gobierno, como estaba en plena agenda de hacerse multimillonario con este ataque biológico, me llevaron a los tribunales para callarme, para restarme de credibilidad porque yo iba a hacer 4 COVID Summit y solamente pude hacer 1. ¿Entiendes? Para decir públicamente que yo era un problema, que esto, que para cancelar lo grande que yo me estaba haciendo como una voz que representa a muchos sectores, no necesariamente estadistas. Y entonces fue que me llevaron a los tribunales como yo había anticipado meses antes. Y gano
ganó el caso en primera instancia, lo llevaron al apelativo, en el apelativo se lo dieron a las manos de los propios PNP, de jueces que habían sido nombrados por el partido, y obviamente pues no me dieron la razón, lo viraron, y ahora entonces hace 2 días acudí al Tribunal Supremo para continuar la lucha y entiendo que ya la gané, es que ellos no lo saben todavía. Me alegra mucho escuchar esto porque si algo sé yo, y hablo por mi experiencia, yo empecé en política, 16 años tendría yo como activista, y me convertí siempre en una voz molesta, porque era una voz que tú no puedes controlar. Yo, eso de que me estén poniendo t-shirts y me estén diciendo tú puedes decir esto y te tienes que parar al lado de este, eso conmigo no va. Y por eso siempre me hice molesta. Por eso digo que cada vez que yo escucho o veo a Elizabeth, yo siento que me estoy escuchando y me estoy viendo porque es exactamente lo mismo. Es el mismo espíritu, la misma fuerza y la misma determinación. Eh, yo debo decirte ya en estos últimos minutos que nos quedan de entrevista, yo me siento muy orgullosa de ti. Yo, como te lo dije en un principio, pensaba pasártelo por escrito en una carta, pero quiero decírtelo públicamente y que quede para que todos lo vean. No solamente me siento orgullosa de ti, sino que hoy, de frente al público, yo le quiero decir a todo el que ve esta entrevista, ya basta de que estén en tribuna sentados diciendo, Elizabeth, qué bueno lo que estás haciendo, te admiro y te aplaudo. Es momento de unirse con Elizabeth y hacer, incorporarse en esta lucha, porque me parece bien injusto, y yo que he sido activista toda la vida, que haya gente sentada mientras uno se está matando y uno está sudando y uno está llevando pela, porque uno sabe lo que uno pasa. Te ridiculizan, te violentan, te hacen las mil pocas vergüenzas que existen en el diccionario. Esto es de todos, el problema es de todos. Y el país se está perdiendo. Esta no es la primera vez que yo lo digo. Lo he dicho ya en infinidad de espacios, por suerte en Puerto Rico, donde me los han dado. Lo voy a decir aquí y lo voy a decir hasta que yo tenga voz y vida. Se está perdiendo Puerto Rico. Esto no es chiste, esto no es exageración. El que me quiera hacer pasar por loca me parece estupendo, pero después no llore. Lo que yo le estoy diciendo hoy, se lo estoy advirtiendo con tiempo. Yo vengo del futuro para decirle a usted, se está perdiendo el país. Aquí hay gente buena que está luchando por el país. Entonces, ya basta de decir, qué bueno, te felicito, Dios te bendiga, sigue así, lánzate para la gobernación. No, es que usted se tiene que arremangar las mangas, irse con la gente que está trabajando, con la gente que está concienciando y luchar por el país. Una vez que se pierde la libertad, no hay vuelta atrás. Se lo estoy diciendo con responsabilidad. Cuando usted pierde la libertad de su país, ya no hay nada que hacer. Y Puerto Rico está bastante encaminado en esto. El escenario que hay en este momento en Puerto Rico es el mismo que existía hace 23 años en Venezuela. Wow. Que no venga un Hugo Chávez versión boricua, que vaya que los hay, y usted que me está viendo lo sabe, locos por agarrar el poder. Están pegando gritos con megáfono y haciendo espectáculos. Usted sabe, yo no tengo que dar nombres. Entonces es momento de unirse. Se llame Elizabeth, se llame Juana, se llame Pedro, se llame María, se llame Jennifer, como sé que se llame la persona que está haciendo las gestas en este momento. Nada, me queda solamente minutos, Elizabeth, para agradecerte. Esta va a ser la primera de muchas veces que estemos conversando aquí. Eh, y me van a ver muchas veces también conversando y haciendo cosas con Elizabeth, porque Dios sabe por qué hacer las cosas y por qué estamos en este momento unidas. Así que Sí, nada, gracias Elizabeth por haber estado aquí hoy conmigo. gracias a ti de nuevo. Vayan a mi página de elitorrescongreso.com porque ahí tienen todas mis redes, desde ahí se conectan a todas partes y vamos a tener muchas cosas maravillosas que voy a traer a Puerto Rico. Tengo el segundo COVID Summit, estoy bregando en él porque no voy a dar marcha atrás con eso. A través del COVID es que están implementando la agenda totalitaria y yo le traigo información del mundo entero de cómo esto es una agenda global, ya no es una agenda de país, es una agenda globalista para implementar el totalitarismo a nivel mundial. Así que te agradezco otra vez y que tengas este valor de hacer esto para mí es maravilloso. Gracias a ti por tu esfuerzo también.
Para nada, aquí estamos y aquí seguimos. Para que la gente que no está todavía ubicada en el escenario de mi país, y se me quiebra la voz porque tengo rabia, tengo impotencia. En este momento no hay médicos en Puerto Rico y la prioridad del secretario de Salud es la agenda de la ideología de género y Correcto. hacer cursos de sensibilización para la población del abecedario. Esa es la situación de mi país. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Tiene que parar. Nada. Gracias a todos por haber estado con nosotras en esta primera conversación con Elizabeth Torres. Recuerde siempre que estamos en todas partes como Política en Faldas y que si quiere ver el programa ya estamos en Rumble porque ya nos han tirado varios strikes y no nos vamos a callar, así sea por señales de humo, pero por ahí vamos a salir. Está el Telegram, está a todas partes y si quiere contactar el programa estamos como politicaenfaldas@gmail.com. Abra los ojos porque el momento de batallar por la libertad es ahora. No es mañana, no es pasado, es ahora. Gracias a todos por habernos acompañado. Que Dios nos bendiga.